Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad dividida por líneas invisibles pero muy reales, las disparidades sociales eran claramente evidentes. De un lado, los barrios ricos se extendían como reinos donde todo brillaba, calles impecablemente limpias, casas suntuosas, boutiques caras cuyos escaparates relucían al sol. La vida allí parecía fácil, protegidos por la ilusión de que la pobreza no existía o al menos no les afectaba. Estos barrios eran el dominio de los privilegiados, aquellos cuyo color de piel, estatus social y conexiones garantizaban una vida cómoda, donde los problemas de la vida cotidiana parecían importar poco. Por otro lado, en los barrios obreros la pobreza era omnipresente. Las calles eran oscuras, polvorientas, a menudo descuidadas por el municipio. Los edificios parecían desgastados por los años, desgastados por la decadencia y los vientos de la precariedad. La población negra, mayoritaria en estos barrios, vivía a la sombra de esta ciudad de dos niveles, condenada a luchar cada día por su dignidad. Aquí, la injusticia era una constante, una presencia invisible pero omnipresente, un peso pesado que marcaba la vida de los habitantes, desde los niños hasta los ancianos. Cada mirada a esas calles, cada patrulla policial, cada encuentro con las autoridades parecía un cruel recordatorio de su lugar en la jerarquía social. Fue en este contexto que Jason, un joven oficial de policía todavía al comienzo de su carrera, se encontraba patrullando. Aún no había comprendido plenamente sus acciones, pero sus prejuicios raciales, moldeados por su educación y experiencias tempranas, ya guiaban su comportamiento. En la superficie, Jason estaba haciendo su trabajo, pero en el fondo veía este vecindario como una zona que debía ser domesticada, una tierra sin ley donde algunos estaban allí para reprimir a otros. La idea de que niños negros pudieran vivir en condiciones tan precarias y degradantes lo indignaba en su propia visión del mundo. Pero en lugar de cuestionar las causas de esta miseria, decidió verla como una forma de rebelión, una falta de respeto al orden que representaba. Para él, estos niños eran solo obstáculos para una paz que no podía alcanzar. Una calurosa tarde de verano, cuando el calor parecía instalarse como una carga sobre la ciudad, Jason descendió hacia un parque en un barrio degradado. El aire era pesado, casi sofocante, y el sonido de los motores de los automóviles en las calles circundantes se mezclaba con los gritos distantes de los niños que jugaban. El sol implacable caía sin descanso, pero la sombra de los árboles parecía ofrecer un respiro. Fue allí donde Jason vio a Malik, un niño negro de unos 10 años, jugando solo a la sombra de un viejo roble. Malik, aunque joven, ya cargaba sobre sus hombros las pesadas cargas de su entorno. Sus ojos, penetrantes y profundos, no delataban la inocencia propia de su edad. Por el contrario, su mirada parecía llena de una sabiduría adquirida en la calle, una sabiduría dolorosa, forjada en las luchas diarias que enfrentó, incluso a su corta edad. Aún no estaba acostumbrado a la crueldad del mundo exterior, pero sus ojos ya delataban la experiencia de las injusticias que tuvo que afrontar. Jason, al ver al niño, de repente se sintió superior. Su mirada se endureció. La sonrisa que mostraba era fría y desdeñosa. Sin razón aparente, se acercó al niño, sintiendo una sensación de poder creciendo en su interior, reforzada por su uniforme de policía. Señaló una rata que deambulaba cerca de Malik, escarbando en la basura. La escena, que representaba una imagen de absoluta miseria, resultó ser un pretexto para que Jason degradara aún más al niño. ¿Sabes qué es esto, chico?, Jason preguntó fríamente, con su rostro endurecido en una expresión de intolerancia. Malik, inicialmente congelado por la sorpresa, instintivamente dio un paso atrás, sintiendo que la situación se estaba volviendo peligrosa. Su corazón latía más rápido, pero antes de que pudiera reaccionar, Jason le agarró el brazo con una violencia desconcertante. «Quiero que te comas esa rata. Así sabrás lo que es vivir aquí. No tienes respeto, así que te voy a enseñar a respetar», dijo Jason con voz autoritaria, llena de asco no solo por Malik, sino por todo lo que el niño representaba para él: pobreza, rebeldía, impotencia. El terror se apoderó de Malik. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que se defendiera, pero sabía que solo, frente a la imponente figura del policía, no tenía ninguna posibilidad. La intensidad de la violencia psicológica y física que cayó sobre él lo paralizó. Intentó apartarse, pero Jason, implacable, lo sujetó con firmeza.
No había ningún adulto que pudiera ayudarlo, nadie vino a intervenir. En este mundo, este tipo de actos parecían ser la norma. Pero lo que Jason no sabía era que Malik no era un niño cualquiera. Malik era hijo de Samuel Johnson, un agente del FBI respetado por su integridad, coraje y determinación. Samuel había dedicado su vida a la justicia, a la lucha contra el crimen organizado y las injusticias del sistema. Aunque tenía una agenda exigente, nunca perdió de vista lo que realmente importaba, su familia, y especialmente su hijo. Samuel le había enseñado a Malik a mantenerse erguido, a conservar la dignidad a pesar de las dificultades, pero aún no le había explicado cómo la crueldad del mundo a veces podía alcanzar alturas inimaginables. En ese momento de terror, Malik, en manos del brutal policía, pensó en su padre. Sabía que su padre, aunque a menudo ausente, era fuerte. Él sabía que estaría allí para ayudarla, que haría lo que fuera necesario para obtener justicia. Pero en ese preciso momento, se sintió terriblemente solo. Su mirada, llena de miedo y vergüenza, se volvió hacia el suelo, como si la tierra misma quisiera tragárselo. El dolor de la humillación se enroscó en su corazón como un veneno lento, carcomiendo su dignidad e inocencia. Ese día, Samuel regresó temprano a casa, una rareza en su rutina de trabajo. Estaba acostumbrado a llegar tarde a casa, a menudo después de que Malik se hubiera quedado dormido, pero esta vez se había tomado un tiempo libre para pasar tiempo con él. Entró en la casa con una extraña sensación de alarma, una intuición que le apresó el corazón. La atmósfera dentro era extraña, casi pesada. Vio a Malik, inmóvil en un rincón de la sala, con el rostro bañado en lágrimas, una expresión que nunca había visto en el rostro de su hijo. Samuel corrió hacia él, con el corazón latiendo más rápido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se arrodillaba a su lado. «¿Qué pasó, hijo mío?», preguntó, con voz suave pero teñida de preocupación. Malik levantó la mirada lentamente. En sus ojos había un destello de terror mezclado con vergüenza. Se sentía destrozado, como si un peso inmenso pesara sobre sus hombros. Sus labios temblaban mientras recitaba el incidente, las palabras caían como piedras, pesadas y dolorosas. «Me obligó», me dijo, «que tenía que comerme la rata». La voz de Malik se quebró bajo el peso del recuerdo, pero continuó, derramando el torrente de injusticias y humillaciones que había vivido. Samuel escuchaba, con la mente dando vueltas, una mezcla de rabia y tristeza. Cada palabra de su hijo sonaba como una campana en su alma y una ira fría crecía en su interior, una ira que no estaba acostumbrado a mostrar. Había visto horrores en su carrera, pero nunca imaginó que su propio hijo, en su propio pueblo, caería víctima de la crueldad del hombre que se suponía estaba allí para proteger a la comunidad. «Yo me encargaré de esto», dijo Samuel con voz tranquila pero decidida, aunque el torbellino de emociones luchaba en su interior. Respiró profundamente y se enderezó, decidido a no dejar que ese acto atroz quedara sin respuesta. En los días siguientes, Samuel se embarcó en una preparación meticulosa. Sabía que lo que tenía que hacer no sería sencillo. Comenzó reuniendo pruebas, entrevistando discretamente a testigos que habían visto el incidente, buscando pistas en las cámaras de vigilancia del vecindario y explorando otras vías para hacer visible la injusticia. Algunos testigos se mostraron reacios por temor a represalias, pero un pequeño grupo accedió a hablar, decidido a romper el silencio que rodeaba el abuso de poder de Jason. Las pruebas comenzaron a acumularse, cada testimonio y cada elemento una pieza de un complejo rompecabezas. Samuel sabía que la justicia a veces podía ser lenta y parcial, pero creía firmemente que si uno persistía, la verdad eventualmente saldría a la luz. Pero también sabía que tenía que actuar con prudencia. Jason, con sus aliados del departamento de policía, pensó que estaba a salvo y Samuel no quería apresurar las cosas o correr el riesgo de ver el caso silenciado. A medida que pasaba el tiempo, Samuel luchaba en las sombras todos los días, reuniendo apoyo, estudiando las fallas del sistema y buscando evidencia que sabía que sería invaluable. Finalmente, después de semanas de duro trabajo, Samuel se sintió listo. Presentó la denuncia contra Jason, exigiendo una investigación formal. El policía, imbuido de su poder y estatus, pensó que nada vendría a perturbar su vida cotidiana. Pensó que estaba protegido, a salvo de las consecuencias. Pero Samuel había preparado su movimiento con precisión clínica. La presión empezó a aumentar. Los medios de comunicación recogieron el asunto, atrayendo la atención del público.
Las protestas estallaron en las calles cuando las voces de los ciudadanos se alzaron para denunciar la brutalidad policial, el abuso de poder y la discriminación racial sistémica. Samuel sabía que esto era más que un mero asunto legal para su hijo, fue una lucha por la dignidad de toda una comunidad, por la verdad contra la opresión. Jason, ante la magnitud del asunto, comenzó a sentir el calor del fuego que se acercaba. El policía fue suspendido y luego acusado. El caso se convirtió en un punto focal, un símbolo de resistencia a los abusos de poder. Samuel, sin buscar hacerse un nombre, luchó para que las cosas cambiaran. No fue una victoria personal, sino una victoria de su hijo, de su comunidad y de todos aquellos que lucharon en las sombras de la sociedad. Con el paso de los días, la situación tomó un giro irreversible. La impunidad policial, una vez arraigada, empezó a resquebrajarse. Pero en medio de toda la confusión, Samuel permaneció tranquilo, con la mirada siempre dirigida hacia el futuro, hacia la justicia. Para él, fue solo un paso en una lucha mayor. El cambio no fue inmediato, pero sabía que cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso más hacia un mundo más justo. Mientras tanto, Jason se encontró sumido en la vergüenza y la culpa. Comprendió demasiado tarde que sus actos no carecían de consecuencias y que la violencia que había infligido a un niño inocente había sacudido una fuerza mucho mayor que él. Había actuado con arrogancia e impunidad, pero ya no podía ignorar la realidad. Su abuso de poder había desencadenado una movilización que nada podía detener. Malik, ahora, estaba creciendo bajo la sombra de ese acontecimiento. El niño que había estado aterrorizado ese día se estaba transformando. El miedo se había transformado en una fuerza interior. Nunca olvidaría lo sucedido, pero sabía que su padre, Samuel, y la justicia que le encarnaba, siempre estarían ahí para él, para ofrecerle la protección que alguna vez creyó inalcanzable. Y cada día aprendió a luchar, a defender sus derechos y los de los demás, a no dejarse silenciar nunca por quienes creían poder dominar a los más vulnerables.